cinéfilos y cinéfilas seriales de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, me alegro. Yo un poquito menos porque he grabado durante 20 minutos toda la reseña y luego me he dado cuenta que no había encendido el audio. Aplauso por mí, me haría un aplauso tirando cabezazos. Eso contra la pared. Madre mía, estoy sudando lo más impresionante porque harán 40 grados. Pero yo os quiero muchísimo y aquí he vuelto a grabar la reseña sobre Loki, primer capítulo, y lo que estaba diciendo es que no entiendo por qué la gente ha gritado al milagro en el primer capítulo. ¿Será que 4 críticos en Estados Unidos han dicho que era una pasada y todo el mundo ha seguido ahora mismo esta corriente? En Italia mismo han gritado también al milagro. Yo no lo he entendido y por eso he escrito la pregunta: ¿qué tipo de dios es Loki? Y ahora llegaremos, todos sabemos que es el dios del engaño, pero la pregunta es algo más compleja y os voy en breves a explicar todo lo que es mi teoría. Pero antes de todo, la cosa que me ha dejado loco es que han motivado el hecho de que este capítulo es estupendo diciendo: se ve que Tom Hiddleston se ha divertido mucho interpretando a este personaje. Porque los demás no. O sea, todos los demás actores y personajes no. Pero vamos a ver, si es uno de los personajes más divertidos de todos. O sea, entre Iron Man y Loki son los dos personajes que te puedes esperar las cosas más divertidas. Si tuviese que elegir qué personaje interpretar en el mundo Marvel, serían seguramente uno de estos dos. Porque son los más irreverentes, los más divertidos. Y que me digan, no, que se ha visto mucho, que se ha divertido, no sé, vamos a ver, ¿os recordáis Loki y Thor haciendo el socorro? ¿Hacemos un socorro? ¿Qué? Un socorro. No. Vamos, te encanta. Lo odio. Es genial, siempre funciona. Es humillante. ¿Tienes un plan mejor? No. Pues lo hacemos. No vamos a hacer un socorro. ¡Socorro, por favor! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Socorro! ¡Ayudadlo! Un clásico. Oh, lo odio. Es humillante. No opino igual. Yo también me habría divertido, no te jode, macho, haciendo el socorro. Bueno, hay muchísimas escenas que me recuerdo, pero esta me ha parecido genial y os la quería incluir dentro de la reseña. Pero bien, seguimos adelante. Lo primero, decir que la directora a cargo es Kate Herron, que es la directora de Sex Education en Netflix, seguramente lo habréis visto, por lo tanto algo muy divertido. Y el otro es Michael Waldron, que es el guionista de Rick y Morty, ya lo había dicho en El Soldado de Invierno, en Capitán América, El Soldado de Invierno, y también es el guionista de El Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Por lo tanto, no es tan difícil hipotizar que Loki seguramente será el que abrirá los multiversos para la película del Doctor Extraño. De hecho, una de mis teorías es que la agencia del TVA, que ahora hablaremos mejor de ella, explotará de alguna manera y de ahí empezará la película. Pero bien, vamos a empezar desde el principio como siempre. Empezamos en el 2012 con Loki, que después de la guerra con los Chitauri, o Chitauri como lo queráis llamar, acaba perdiendo contra los Vengadores y le cae en las manos el Tesseracto. De ahí pasa en el desierto de Mongolia y en ese momento aparece la TVA, Time Variation Authority. La agencia del tiempo la vamos a llamar, ¿vale? Como en Umbrella Academy, que ahora también hablaremos de ello. Lo recogen y se lo llevan. Lo que quieren hacer en la agencia del tiempo es hacerle desaparecer porque él es una variación del tiempo. Y aquí todos nos hemos preguntado seguramente, pero coño, si los Vengadores han hecho lo mismo. Y de hecho la jueza, que es quien tiene que decidir el destino final de Loki, es quien nos explica desde el principio que realmente lo que ha pasado con Thanos y los Vengadores es algo que tenía que pasar. Por lo tanto, no han sido juzgados por los Timekeepers, por los dioses del tiempo. Y ahora bien, aquí ya podríamos abrir también otra paréntesis discutiendo de ello para decir, coño, si los Vengadores, en el acto de salvar el mundo y ganar el mundo y el universo contra Thanos, han tenido que hacerle caer en las manos de Loki el Tesseracto, pues sí tenía que ser. Y probablemente, pues, no es una variación. Y si quitamos esa variación, probablemente
los Vengadores no ganarían a Thanos, cuando el Doctor Extraño dijo hay solamente una posibilidad. Por lo tanto, en esa posibilidad tenía que Loki tener el Tesseract en las manos. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero bueno, no nos vamos a enrollar tanto porque también hay muchos problemas cuando se habla del tiempo sobre el último Endgame. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, él se encuentra delante de la jueza, no tiene ningún tipo de abogado, no tiene nadie que le represente, y es ahí donde le dicen que tiene que desaparecer porque es un peligro. Cosa interesante es que en este mundo de la agencia no funcionan los poderes, no consigue hacer exactamente nada él, ¿vale? Nada. Pero es ahí donde conocemos a Mobius, alias Owen Wilson, que, bueno, todos lo conocemos, no necesitamos ningún tipo de presentación, pero algo interesante es que lo conocemos en el 1514, algo así, en Francia, en una iglesia, que además es la misma iglesia donde nos habíamos hecho las preguntas de si en la ventana donde habíamos visto un diablo ese podía ser Mephisto. Finalmente, la misma Kate Herron había salido a hablar sobre Loki y había dicho que ese era un diablo normalísimo y corriente y no era Morbius. Por lo tanto, tema acabado después de todas las pajas mentales que nos habíamos hecho con WandaVision, ¿vale? Pero no se entiende muy bien qué hace Mobius o Owen Wilson ahí en Francia, en esa iglesia. No me ha quedado muy claro. No sé si es solamente una presentación para decir, mira, puede viajar en el tiempo, o es que realmente me quieren decir algo y ahí está pasando algo. Pero bueno, obviamos ahora ese momento. Él se presenta como un empleado más de la agencia. También es muy interesante este momento donde cada empleado parece realmente una pieza de un engranaje, y hasta el mismo Loki, cuando tiene que pasar por debajo de una máquina, cree ser un robot como los demás. O sea, dice, hostia, y si no soy un dios, si no soy humano, si no soy un ser viviente, ¿no? Podría ser un robot. Eso me ha parecido muy divertido, aunque es una tontería. Bueno, lo vemos llegar hasta la jueza y ahí Owen Wilson le salva el culo diciendo que realmente Loki podría tener aún un objetivo, podría servir todavía para algo. No obstante, la agencia no opina igual y lo quiere hacer desaparecer. Pues él se lo lleva consigo en un cuarto y es ahí donde empieza a enseñarle unos vídeos de su vida, y es ahí donde me ha recordado un artículo que había leído hace un tiempo donde el primer reality show, o sea, antes de los reality show como El Gran Hermano, había un programa llamado This Is Your Life, esta es tu vida, y en este programa llamaban personas, ¿vale? Y a su vez llamaban sus amigos, sus familiares, etcétera, etcétera, a contar su vida para que la gente se emocionara de alguna manera. Entonces, no sé si esto ahora lo han hecho agradeciendo a ese programa de aquel entonces, o para agradecer un poquito a lo que ha sido la vida de Loki dentro del universo Marvel. De hecho está que aquí descubrimos poco a poco que él no es malo, porque va diciendo yo no quería engañar, realmente no quería hacer daño a la gente. Pero vamos entendiendo que lo que no dice, que es más importante en el cine de lo que un protagonista, que un personaje dice, y es lo que buscaba esa atención. Porque vemos más veces, repetidas veces, como él mira los vídeos de su madre y de su padre. Y después vídeos también de Thor diciéndole que le quiere, y además Thor llorando sobre su cadáver. Y aquí es donde llegamos a la pregunta de qué tipo de dios es Loki. Si os ha llamado la atención esto en el título, pues aquí viene. ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque el Loki que conocemos ahora es el Loki del 2012, el que ha matado Phil Coulson, ¿vale? Los Vengadores se juntan y ganan la guerra contra Loki, que de otra forma hubiera ganado, porque los Vengadores se habían separado de alguna manera, él se había hecho también con Ojo de Halcón, etcétera, etcétera. Y ahí él es malo, pero en Endgame nosotros vemos que Loki no es malo, porque se enfrenta a Thanos en la misma escena que vemos aquí en el primer capítulo, ¿no? Glorioso propósito, además, glorioso propósito. Bien, que es el título del capítulo. Le vemos que muere por un propósito, por un objetivo, salvar el universo, los asgardianos, la Tierra, sus amigos, su hermano, quien sea. Pero vemos que no es malo, cuando él, el dios del engaño, hubiera podido engañar hasta Thanos y aliarse con él, hasta después escaparse, pero de alguna forma salvarse el culo. Luego no sabemos si con el chasquido hubiera muerto o no, pero a lo mejor estando con él se hubiera salvado, hubiera tenido más posibilidades de que enfrentarse directamente cara a cara con Thanos, cuando el mismo Thor no ha podido hacer un carajo. Pues no, muere. Y él lo ve,
y nosotros lo hemos visto. ¿Y qué hemos visto? Que Loki no es malo, que Loki sí es el dios del engaño, pero también es un dios con un corazón. Es un dios que sabe que un mal mayor es mucho peor que el mal que él puede hacer. Por lo tanto, han gritado al milagro porque han visto el cambio de Loki. Pero ese cambio de Loki nosotros ya lo habíamos visto. Entonces, ¿por qué? No sé si vosotros os habéis sorprendido, pero no entiendo por qué los críticos se hayan sorprendido tanto sobre algo que ya sabíamos. Loki no es malo. ¿Por qué te parece una locura? Y ahora bien, dependiendo de cómo lo queráis ver, puede ser el Loki del pasado o el Loki del presente el que estamos viendo. Porque si lo enfrentamos que aún no hemos visto Endgame, pues entonces es del presente. Pero habiendo visto el Endgame, él es el Loki del pasado de alguna manera. Por lo tanto, repito, no he visto nada que me haya vuelto loco. No he visto nada para poder gritar al milagro. No he visto nada novedoso respectivamente a cuando encendí WandaVision, donde no entendimos una mierda, pero sabíamos que algo estaba ocurriendo, donde cualquier detalle podía ser interesante. Bueno, para no hablar del Capitán América y el Soldado de Invierno, que de todas formas era un tema completamente distinto, muy político, tampoco tanto innovador, pero ya era la acción, no había mucho guión, pero aquí sí que hay guión, y lo que me ha faltado es esa risa que vemos en Loki siempre, esa tomadura de pelo, el tomar el pelo a Loki, que se hace constantemente aquí también, pero no tanto como estamos acostumbrados. Yo sí estoy contento, pero creo que se hubiera podido hacer algo más probablemente. Y el miedo más grande que tengo ahora es que lo que vayamos a ver sobre la agencia y los saltos en el tiempo es que sea una reproducción de Umbrella Academy 2.0, de Legend of Tomorrow, por ejemplo, o de Doctor Who. Son todas cosas que ya hemos visto. Ahora bien, sabemos muy bien que los saltos en el tiempo enganchan muchísimo, desde tiempo de Back to the Future, Regreso al Futuro, hasta Endgame con los saltos en el tiempo, aunque fallen muchas cosas cuando esto se aplica, pero nos gusta muchísimo. Ahora bien, como os decía en el principio, es muy obvio pensar que de alguna manera los saltos en el tiempo crearán el multiverso. Y cuando Loki ya está destrozado y dice prácticamente que es inútil al mundo, no sabe más qué hacer con él mismo, Mobius le da una solución y dice: ¿por qué no me vienes a ayudar y luego a lo mejor te puedo liberar? Y dice: ¿cómo coño te voy a ayudar yo? Pues pillando a un malo. ¿Y por qué te debería ayudar yo? Porque ese malo eres tú. Ahora bien, podemos hacer otras miles de teorías. A mí, mi favorita es que el Loki que estamos viendo ahora se junte con el Loki que esté saltando en el tiempo, haciendo variaciones en el tiempo, que además habría que ver cómo coño salta a través del tiempo, y de ahí destroce la agencia, la TVA, y así se cree el multiverso. Además, otra teoría aún más interesante: Loki podría ser el malo de Doctor Extraño en el multiverso. Pero cuidado, porque habíamos visto Wanda que se estaba preparando con el libro prohibido y habíamos dicho que ella podía ser la mala. Por lo tanto, un cacao mental que abre muchísimas puertas, y esto es lo que más me ha encantado. No tanto el hecho de que él salte en el tiempo, porque los saltos en el tiempo es tan evidente que sirven solamente para abrir paso a la película que vendrá después, que en sí los saltos en el tiempo no sé si pueden ser interesantes o no. Lo que sí es interesante es lo que de aquí puede ocurrir, y es de todo y más. A mí me gustaría saber qué opináis vosotros, sobre todo si os parece de verdad que ha sido tan genial el capítulo y el por qué. Decidme por qué si os ha parecido tan genial, o si como a mí no es que os haya parecido una locura. Yo me he puesto a leer también por ahí, por el web, sobre todo los críticos que habían visto ya los primeros 2 capítulos, y muy interesante también el hecho de que digan que el segundo capítulo no es tan interesante como el primero. También hay que decir que en el primer capítulo el hype siempre está por las nubes, ¿no? Todos nos estamos esperando cualquier cosa y al final estamos contentos con todo, pero cuando digerimos las cosas y volvemos a verlas, luego a lo mejor decimos: hostia, pues tampoco era tan genial como nos habíamos pensado. Y ya que me digan que el primer capítulo es genial y el segundo no, es como decir, coño, pero si seguirá esa línea, digo, más o menos, ¿no? ¿Estará bien? Pues no, parece que el segundo capítulo es más lento, que básicamente no hay mucha trama. No lo sé. Esto es lo que he leído, vosotros me conocéis ya, yo me alejo de todo siempre, me gusta leer las opiniones y luego evaluarlas con vosotros, pero sí que yo tengo mi idea y me gusta que cualquiera que vea un producto se haga su idea para después hacer un debate sano e interesante, ¿no?
Pues a mí, de grito al milagro, me parece que no hay nada. Cosas interesantes para terminar rápidamente. Los Timekeepers, los dioses del tiempo, me han parecido muy interesantes. Además, si os puede interesar, os doy una tip que seguramente si lo habéis visto en castellano no lo podéis saber. Quien dobla la voz de la luna, que es ese dibujo animado que explica cómo funciona el tiempo, lo de las variaciones, es una de las dobladores más famosas de Estados Unidos. No sé si os puede interesar, pero es algo que me ha llamado mucha atención cuando la he oído y ha sido como un guiño, ¿no? Como en el de reality show que os estaba contando antes, ¿no? Y esto de los Timekeepers me ha parecido muy interesante, los dioses que están por encima de todo, o sea, que gestionan el tiempo. Cuando él abre el cajón, cuando está amenazando el empleado, por decirlo de alguna manera, que siempre ha estado detrás solamente del escritorio, y que ve las gemas del infinito, así que ahí no tiene ningún tipo de poder, cuando hemos visto toda una década montada sobre las gemas del infinito, como un chasquido puede destrozar medio espacio, descubrimos en un capítulo del sí de una serie Loki que realmente ese poder es una puta mierda, respectivamente al poder que hay ahí dentro, que mueren todos los poderes, es un poder superior. Loki, que se cree un dios, se entera de que es un mierdecilla, para decirlo de alguna manera, y de repente las ideas que se le estarían surgiendo en la mente en ese momento, ¿qué podría él hacer con ese poder? Luego las preguntas son millones, porque han dejado que Thanos hiciera lo que hiciera, sabían ya que los Vengadores habrían salvado el universo 5 años después, no lo sabían, habrá que ver si los encontrarán de alguna forma. Me han surgido muchísimas preguntas. ¿Por qué son 3? ¿Por qué es el número mágico? ¿Es el 3? ¿De dónde vienen? O sea, me gustaría saber muchísimo más sobre los Timekeepers, que me han parecido unos personajes muy interesantes, sobre todo el hecho de que tú los veas en un dibujo pero realmente no sepas quién está detrás. Es como una entidad mística más potente, poderosa, y me ha parecido muy pero que muy interesante. Y con esto es lo que pensaba sobre Loki. Chicos, además que no se olvide que tengo el diccionario de cine, si aún no lo habéis visto, y de aquí ver el diccionario de cine, que son vídeos muy interesantes. Pero dicho esto, os quería decir que el capítulo me ha gustado, pero tampoco me ha vuelto loco. Decidme lo que opináis vosotros y sabéis que el próximo miércoles nos vemos aquí con el segundo capítulo de Loki. ¡Chao!